Hoy tenemos sobre la mesa una pila de informes, reportes y notas de Ahora Misiones Noticias. Y al repasarlos para armar este análisis profundo en Panorama de Noticias, me queda clarísima una cosa. El mundo, el país y nuestra provincia, digamos, están atravesando un latigazo de contrastes extremos. Ujú, totalmente. Y es algo que se siente en el aire. Literalmente. De hecho, quienes nos escuchan pueden ver ese contraste asomándose a la ventana ahora mismo. Porque si están arrancando el día en San Javier, bueno, seguro tienen una campera a mano, porque la mínima fue de 18 grados. Claro, un fresco bárbaro. Sí, sí. Pero si nos escuchan desde Monte Carlo, prepárense para un infierno, porque la sensación térmica va a trepar a los 39 grados. Desde locos. Es brutal. Esa amplitud térmica, digamos, ese clima donde convive un fresco casi otoñal con un calor agobiante en cuestión de kilómetros, es la puerta de entrada perfecta para lo que vamos a charlar hoy. Tal cual. Nuestra misión en esta inmersión informativa es justamente desmenuzar eso, la disonancia cognitiva. Vamos a ver cómo las noticias de hoy nos muestran realidades paralelas que chocan de frente. Exacto. Pero antes de meternos de lleno en ese rompecabezas, un apunte práctico vital. Paraguas y botella de agua, porque hacia la tarde se espera inestabilidad. Y ojo que esto no es un dato menor para la rutina, especialmente si pensamos en los jubilados y pensionados de la mínima. O los beneficiarios de la AUH con documento terminado en 6 que justo hoy tienen que ir al banco. Tal cual. Entender el clima es entender cómo planificar el día cuando toca hacer una fila a la intemperie. No es lo mismo esperar bajo el sol de 39 grados que bajo la lluvia. Ni hablar, el contexto lo es todo. Y con ese contexto en mente, vamos a sumergirnos en el mapa de nuestra provincia bajo un titular que marca nuestros informes de hoy. Entre la celebración de nuestras raíces, la reestructuración de nuestra salud y las tragedias que nos marcan. Es un título fuerte. Sí, porque mientras tratamos de entender las grandes crisis, hay comunidades que nos recuerdan de qué estamos hechos. Mira Fachinal, por ejemplo, está celebrando hoy su aniversario número 101. Un siglo y un año de historia. Es muchísimo. Y fíjate cómo esto conecta con la idea de los contrastes que decíamos. Mientras leemos reportes de empresas gigantes cerrando a nivel nacional, ¿tenés a Fachinal? Claro, un pueblo que empuja. Exacto, un pueblo que desde 1925 se sostiene con la producción agrícola y el trabajo mancomunado. Lo que celebran hoy, con actos oficiales y gastronomía, no es solo un cumpleaños, o sea, es la resiliencia pura. Totalmente. Es la demostración empírica de que la base comunitaria, la economía de arraigo, es a veces el blindaje más fuerte contra las crisis macroeconómicas. Es un ancla fundamental, sí. Pero claro, esa resiliencia también exige adaptación. Y acá es donde los informes se ponen interesantes, porque estamos viendo un movimiento sísmico, si se quiere, en la cúpula de la salud pública provincial. Los cambios de directivos. Exacto. En Corpus, la doctora Teresita Vázquez vuelve a la dirección del Hospital Nivel 1. En Puerto Rico asume el doctor Marcelo Raimondi en el área programática 9. Y en el SAMIC del Dorado entraron Gastón Elías Jiménez como gerente asistencial y la doctora Celeste Martínez en tocoginecología. Son movimientos clave. Sí, pero mi primera reacción al leer todo esto fue pensar, bueno, es el clásico juego de las sillas de la política. Se rotan los nombres y listo. Pero ayúdame a entender, ¿hay una lógica estratégica real detrás de hacer tantos cambios en simultáneo justo ahora? Es una excelente pregunta. Porque, a ver, la lectura superficial te invita a pensar en simple burocracia. Sí. Pero la mecánica detrás de esto es puramente defensiva y estratégica. No es un juego de sillas. ¿Ah, no? No. Lo que los reportes de salud muestran es que, frente a la crisis económica nacional, hay miles de personas que están cayéndose del sistema de medicina prepaga o directamente perdiendo sus obras sociales por falta de empleo. Claro. Y toda esa gente tiene que ir a algún lado. Exactamente. ¿A dónde van? Al hospital público. Misiones está viendo cómo su primera línea de defensa sanitaria recibe un impacto de demanda altísimo, histórico diría. Entonces, mover directores experimentados a hospitales estratégicos como el de El Dorado o blindar la atención primaria en Corpus es una forma de optimizar los recursos humanos. Claro, prepararse para un tsunami de nuevos pacientes. Tal cual. Es reordenar las tropas para que el sistema no colapse. Entiendo, es usar la experiencia donde más quema la urgencia.
Y hablando de reordenar tropas, la política provincial también tuvo su propio movimiento. Tras 2 décadas, el Partido Justicialista de Misiones volvió a tener elecciones internas. 20 años es una eternidad. Una locura. Los primeros datos dan ganador a Cristian Humada sobre Lalo Costa de Argüelles. Pero el dato que me frena a mí es este. Hubo un 13% de participación. Estamos hablando de un poco más de 7,000 electores. Ujú. Yo me pregunto, ¿esta es una señal de que a la gente todavía le importa participar? ¿O es simplemente un esfuerzo medio desesperado por encontrar un faro en un momento de crisis de la política tradicional? Las fuentes analizan que es un poco de ambas cosas. Como decíamos, 20 años sin internas abiertas es muchísimo en la vida democrática de un partido. Es casi una parálisis institucional. Sí, tal cual. Y ese 13% puede sonar bajo en términos generales, pero movilizar a más de 7,000 afiliados para votar de manera directa marca un intento real de destrabar esa parálisis. O sea, el hecho de que se haga ya es un síntoma. Exacto. Independientemente de quién asuma la conducción, el mecanismo en sí mismo es una señal de que ciertas estructuras están intentando recuperar tracción y legitimidad desde las bases, que es lo que más cuesta hoy. Bien, vamos a hacer una pausa y cambiar un poco el ritmo acá. Porque los informes también nos obligan a mirar las cicatrices recientes de nuestra provincia. En la localidad de 2 de Mayo, una mujer perdió la vida calcinada en el incendio de su vivienda de madrugada. ¡Qué tragedia! Sí, todo indica que fue un desperfecto eléctrico. Te deja sin palabras, realmente. Y más allá del dolor inmediato que obvio abraza a esa comunidad, esto siempre nos pone de frente con la fragilidad de nuestras infraestructuras hogareñas. Totalmente. Los bomberos lograron contener el fuego para que no arrase con las casas vecinas, pero bueno, el desenlace individual fue irreversible. Es tristísimo. Y a esto se suma un caso policial que está escalando rápido, no solo en los despachos judiciales, sino también diplomáticos. Hablamos del asesinato de un ciudadano brasileño tras una discusión en un bar acá en Misiones. Yo leo pelea de bar, pero cuando veo que se encienden las alertas consulares, me doy cuenta de que la dinámica es otra. Claro, es mucho más complejo. ¿Por qué un crimen así se vuelve un problema estructural para la provincia? Porque básicamente desnuda la mecánica de nuestra geografía. El 90% de los límites de Misiones son fronteras internacionales. Claro, estamos rodeados. Exacto. Entonces, cuando la víctima es extranjera, el caso salta automáticamente de la jurisdicción local pura a los despachos consulares. Y esto demuestra la extrema porosidad de nuestra región. No es solo un problema de seguridad pública urbana, digamos. Es un tema diplomático. Tal cual. Es un desafío logístico y diplomático constante para las fuerzas de seguridad, que tienen que administrar estas tensiones que cruzan el río todos los días. Es un laburo tramando. Y para cerrar el bloque de justicia local, hay una fecha que finalmente trae un horizonte. Aunque lejano, pero horizonte al fin. El 23 de junio del 2026 será el juicio a Carlos Polaquito Benítez, en El Dorado. Un caso pesadísimo. Pesadísimo. Por el homicidio y violación que sacudió la provincia allá por 2021. Las fuentes detallan que habrá un fuerte operativo de seguridad. Es un caso que venía sufriendo postergaciones y, 2026 suena lejanísimo, pero ponerle fecha me parece vital. Sí, estoy convencida de que es vital para que la familia sienta que el sistema todavía funciona. La justicia lenta siempre duele, obvio, pero la fijación de la fecha es el mecanismo institucional necesario para frenar el fantasma de la impunidad. Bien, vamos a abrir un poco la lente hacia el panorama nacional. Y acá el titular que armamos con las fuentes es contundente. La disonancia de la macroeconomía, viajes diplomáticos, empresas que cierran y la justicia que le pone freno a la política. Ese contraste del que hablábamos. Tal cual. Mira, los números de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo son escalofriantes. En 26 meses de la gestión de Javier Milei, los informes marcan el cierre de 24,000 empresas y la pérdida de 290,000 empleos. Un montón. Es una barbaridad. Y hay una declaración que me dejó pensando muchísimo. Dante Dosunchoy, el dueño de Peabody, habló de la bolivianización de la economía argentina. Dice que un 70% podría terminar en manos del contrabando. Es un término fuerte. Sí, y el titular de Pymes Industriales, Daniel Rosato, alertó que hay 1,200 industrias en riesgo inminente. Ayúdame a entender esto de la bolivianización, porque suena a una exageración catastrófica. ¿Cómo funciona exactamente esa mecánica que destruye a una pyme desde adentro? Es que no es una exageración, es pura matemática de mercado. El concepto de bolivianización al que refiere la fuente
Explica cómo el comercio informal se devora al formal cuando hay distorsiones macroeconómicas extremas. A ver, dame un ejemplo. Funciona así. Imagínate una fábrica pyme en el conurbano, o acá en Misiones. Esa fábrica paga impuestos, paga cargas sociales, las tarifas de luz que sabemos que se multiplicaron. Sí, ni hablar. Y los costos logísticos. Bueno, su producto sale a la venta a un precio X. Al mismo tiempo, por la falta de controles aduaneros estrictos o por la conveniencia cambiaria en las fronteras, entra exactamente el mismo producto de contrabando, pero sin pagar un solo impuesto. Claro, una competencia desleal absoluta. Exacto. El precio de ese producto ilegal es la mitad. Entonces, la fábrica no cierra porque sus máquinas se rompan o porque el producto sea malo. Cierra porque es sistémicamente inviable competir contra un ecosistema paralelo que evade absolutamente todas las reglas. Y eso es lo que pone hoy a 1.200 pymes al borde de desaparecer. Es aterrador cuando lo pones en esos términos. Pero acá es donde entra la disonancia cognitiva estructural que mencionamos al principio del programa. Claro. Ley, en su tercera visita a Israel, protagonizando hitos diplomáticos históricos. Sí, es otra agenda completamente distinta. Totalmente. Fue el primer líder extranjero en 78 años en encender una antorcha por el Día de la Independencia israelí. Firmó los acuerdos de Isaac sobre inteligencia artificial y seguridad, prometió mudar la embajada a Jerusalén y culpó tajantemente a Irán por los atentados en Argentina. Yo pongo estas dos carpetas en la mesa y la verdad parece que estamos hablando de dos países distintos. Y ese es el núcleo del análisis de hoy. Los documentos que estamos repasando ilustran una disonancia cognitiva a nivel Estado. Tenés, por un lado, una narrativa oficial enfocada en una hiperproyección internacional. Se están construyendo alianzas morales, tecnológicas y geopolíticas de grandísima escala. Sí. Y por el otro lado, tenés los datos del mundo real, donde el tejido productivo está crujiendo. O sea, para el trabajador que está dentro de esos 290.000 despidos, el Tratado de Inteligencia Artificial en Medio Oriente es un idioma alienígena. Claro, no le pague el alquiler ni la comida. Exacto. Esa brecha enorme entre la macroesfera ideológica del gobierno y la microeconomía de supervivencia de la gente común es el rasgo político más definitorio de este momento. Y en medio de esa brecha, el Poder Judicial aparece marcando la cancha, ¿no? Los reportes indican que el juez Raúl Ojeda rechazó que la causa contra la reforma laboral pase al fuero contencioso administrativo. Es decir, retiene el expediente en la justicia laboral e incluso le prohibió actuar al procurador del Tesoro, Sebastián Amerio. Esto es básicamente la justicia metiendo un freno de mano. Totalmente, un freno seco. Lo que los analistas jurídicos resaltan de nuestras fuentes es que el Poder Judicial le está enviando un mensaje directo al Ejecutivo. La velocidad de la política no puede atropellar los procesos del derecho. Claro. Al mantener la causa en el fuero laboral, que sabemos que históricamente tiene una mirada mucho más protectora sobre los derechos de los trabajadores, se frena el intento oficialista de validar la reforma por una vía que ellos consideraban más rápida y amigable. Y mientras tanto, la oposición también juega su propio partido internacional. Fíjate que el senador peronista Óscar Parrilli salió a decir que hay que anular el fallo contra Cristina Kirchner antes de siquiera discutir candidaturas, hablando de una, cito, democracia con proscripciones. Sí. Y en simultáneo, el gobernador Axel Kicillof está de gira en Barcelona reuniéndose con el presidente de España, Pedro Sánchez, y con Lula da Silva de Brasil. Pareciera que tanto oficialismo como oposición están usando el escenario internacional para jugar sus internas locales. Es exactamente eso. Las fuentes políticas lo describen como una estrategia de validación externa. A ver. Milei busca la foto en Estados Unidos o Israel para mostrarse como un líder global del libre mercado, mientras Kicillof se saca la foto con Lula o Sánchez para erigirse como el líder natural de un bloque progresista opositor. El problema gravísimo de jugar el partido local en estadios extranjeros es que, mientras tanto, las tribunas acá adentro se están viniendo abajo. Tal cual. Porque cuando cruzamos la información de lo que pasa en las provincias de nuestro país, el panorama es de urgencia absoluta. No es solo un temporal fuerte en La Pampa. Claro. Tenés huelgas docentes por reclamos salariales en Córdoba y Jujuy, amenazas de tiroteos en colegios de Salta y Chaco.
Y me detengo en un dato que realmente hiela la sangre. La crisis en Salta con 82 muertes por tuberculosis este año. Es tremendo. Triplicaron la media nacional. Uno asocia la tuberculosis con los libros de historia del siglo XIX. ¿Cómo es que esto es una crisis actual? Porque, lamentablemente, la tuberculosis actúa como el escáner más cruel de la pobreza estructural. Clínicamente es una enfermedad curable hoy en día. Claro, no debería morir nadie. Exacto, pero su propagación ocurre por hacinamiento, por desnutrición y por falta de acceso básico a atención primaria. Que hoy la tasa de mortalidad en Salta se haya triplicado nos muestra la mecánica exacta de cómo el ajuste macroeconómico destruye la infraestructura micro. ¿En qué sentido? En que, si el hospital público no tiene insumos, si el paciente no tiene para comer bien y vive en condiciones habitacionales precarias, una bacteria que es curable se vuelve letal. Es el choque de realidades del que venimos hablando, pero medido directamente en vidas humanas. Impactante realmente. Y bueno, para intentar encontrar un poco de equilibrio emocional entre tanta tensión, la agenda también nos trae postales históricas. Por un lado, la despedida a los 101 años de Visitación Folgueiras de Loyola, madre de Plaza de Mayo. Una vida entera marchando. Un símbolo inmenso. Y por otro lado, una imagen, te diría, surrealista, pero muy poderosa. Más de 250,000 personas en Plaza de Mayo y Luján homenajeando al Papa Francisco a un año de su fallecimiento. Con un DJ portugués, el padre Guilherme Peixoto, pasando música electrónica a la multitud. Es increíble. Las crónicas de ese evento son fascinantes de leer. En un país tan polarizado como el nuestro, ver a 250,000 de personas unidas en una catarsis espiritual y musical, bailando en una plaza que, digamos, suele ser escenario de gases lacrimógenos o de protestas, bueno, demuestra una necesidad social desesperada de encontrar espacios de alivio y comunidad. Sí, ese alivio es súper necesario. Y hablando de nuestra identidad cultural y de despedidas, el bloque que sigue arranca con una noticia muy dolorosa. Falleció a los 86 años tras un accidente doméstico, el inmenso Luis Brandoni. ¡Qué pérdida! Icono absoluto de la actuación argentina y una figura ineludible del radicalismo. Es que sí, los reportes de cultura hoy son unánimes en eso. Perdimos a un pedazo de la argentinidad. Desde su rol magistral en Esperando la carroza hasta la serie Nada que hizo hace re poco. Magistral en todas. Tal cual. Brandoni lograba algo muy difícil, que era encarnar la viveza, la contradicción y el humor del argentino promedio, y al mismo tiempo mantener una coherencia militante y sindical por la que incluso fue perseguido en dictadura. Es un legado que trasciende cualquier grieta, sin dudas. Un gigante, sí. Y como este bloque tiene como subtítulo editorial el fútbol como termómetro social, el superclásico se pinta de azul y oro, tenemos que hablar de lo que pasó en el Monumental por las fechas 14 y 15. Uf, el superclásico. Sí, a ver, hubo goleadas hermosas como el 6-1 de Gimnasia de Jujuy, ganaron Newell's y Talleres, pero el país se paralizó por el 1-0 de Boca sobre River, con ese gol de penal de Leandro Paredes. A mí siempre me asombra cómo un partido de 90 minutos puede resetear el humor social de millones de personas en medio de una crisis económica tan grave. Es que el fútbol argentino opera como un regulador emocional directo, de línea directa. Y desde lo táctico, las crónicas deportivas marcan que fue el triunfo del pragmatismo puro. A ver, contame. River tuvo la pelota, quiso ser protagonista en su cancha, pero se ahogó en su propia falta de eficacia. Y Boca, cediendo la iniciativa, se cerró, aguantó la presión y golpeó en el momento justo. Consiguió el penal y lo liquidó. Claro, fue inteligente. Exacto. Ese pragmatismo extremo de Boca hoy determina que la mitad de las oficinas del país amanezcan con sonrisas y chicanas y la otra mitad mastique bronca en silencio total. Literalmente un termómetro. Bien, crucemos al plano internacional. Porque los reportes de las agencias globales de hoy parecen el guión de un thriller geopolítico de Hollywood. El titular con gancho acá es este. El mundo al borde de la paz y de la guerra. Treguas frágiles y bloqueos navales. Complejo. Tengo estas dos noticias de la misma fuente y juro que no las vuelo conciliar. Por orden de Donald Trump, fuerzas de Estados Unidos interceptan un buque iraní, el Touzka, en el Golfo de Omán. Y literalmente le abren un boquete en la sala de máquinas. Es un acto de guerra hecho y derecho. Sí, totalmente.
Pero, al mismo tiempo, el mismo Trump sale a decir que un acuerdo de paz histórico con Irán, donde Irán entregaría uranio enriquecido, está inminente, y que hasta viajaría a Pakistán para firmarlo porque ya hay una delegación liderada por J.D. Vance ahí. Ayúdame, porque me parece delirante. Disparan misiles a un barco mercante y ofrecen la paz histórica en la misma tarde. Es la disonancia cognitiva nacional de la que hablábamos, pero llevada a escala planetaria. Lo que los analistas geopolíticos explican en nuestros informes es lo que llaman la diplomacia de la fuerza bruta. Claro, negociar pegando. Exactamente. Estados Unidos ataca el barco para demostrar un control militar absoluto en la zona y forzar a Irán a sentarse a negociar desde una posición de debilidad pura. Irán responde diciendo que Estados Unidos viola el cese al fuego, pero, y este es el dato clave, anuncian que de todas formas mantendrán el estrecho de Hormuz abierto. ¿Y por qué es tan vital ese detalle geopolítico del estrecho de Hormuz para nosotros acá en el sur? Porque ahí está el mecanismo invisible que conecta un ataque naval en el medio de Omán con el surtidor de combustible acá en Misiones. ¿Ah, sí? Sí, por el estrecho de Hormuz pasa un porcentaje gigantesco del comercio mundial de petróleo. Si Irán llega a cerrar ese paso en represalia, la oferta mundial de crudo colapsa y el precio del barril se dispara a niveles históricos en cuestión de horas. Claro. Y eso es una cadena. Exacto. Si el petróleo sube, los costos de transporte global explotan. Y esa onda expansiva tarda algunas semanas en llegar, pero te aseguro que se traduce directamente en un aumento brutal de la nafta en cualquier estación de servicio de Posadas, Iguazú o El Dorado. Esa es la interconexión extrema del mundo en el que vivimos hoy. Increíble. O sea que la tranquilidad de nuestro bolsillo de acá a un mes depende de que ese estrecho, al otro lado del mundo, siga abierto. Tal cual. Y en un pantallazo rápido de los últimos cables internacionales, vemos al mundo intentando hacer pie. Arrancó una tregua frágil de 10 días entre Líbano e Israel. Hubo un terremoto de 7.4 sacudiendo a Japón. Tenemos una cumbre en Barcelona contra el bloqueo a Cuba. La tensión extrema en Perú, donde todavía cuentan votos a cuentagotas para ver quién enfrenta a Keiko Fujimori en segunda vuelta. Muchísimo movimiento. Sí. Y una imagen multitudinaria e histórica en Camerún con el Papa Leo XIV pidiendo por la paz mundial ante más de 1 millón de personas. Es que si tomamos un poco de distancia y miramos todo el cúmulo de fuentes que repasamos hoy, desde la macroeconomía nacional hasta el Golfo de Omán, la sensación generalizada es la de estar a merced de decisiones que se toman en esferas totalmente inalcanzables. Totalmente. Vemos sistemas que parecen rotos y narrativas que están desconectadas de la cale. ¿Y sin embargo? Sin embargo, siempre volvemos a la base, a la gente. Exacto. Los informes de hoy traen un pequeño recorte de la provincia de Entre Ríos que para mí lo resume absolutamente todo. Tras un temporal severo, los vecinos de Las Guachas y La Ollita no se quedaron esperando a que la maquinaria burocrática de vialidad resolviera su problema. ¿Y qué hicieron? Se agarraron palas, buscaron herramientas propias de sus casas y arreglaron a mano un puente para no quedar aislados. Conecta eso con los 101 años de Fachinal que mencionamos al inicio del programa. Claro, la misma esencia. Tal cual. Frente a la disonancia cognitiva tremenda de la alta política y de la macroeconomía global, el anticuerpo más efectivo sigue siendo la acción directa de la comunidad local. El motor real siempre empuja desde abajo. Me dejas pensando en eso y creo que es el anclaje perfecto para que la gente que nos escucha hoy se lo lleve a su rutina. Porque cuando vemos que la diplomacia global o las grandes economías parecen jugar a hundir barcos y hablan un idioma que castiga el bolsillo en la calle, ¿no será que esas pequeñas soluciones solidarias, locales, como unos vecinos arreglando un camino, son la forma de política más pura, real e invencible que nos va quedando? Es una pregunta esencial para no perder el eje, para recordar dónde está el poder real de transformación frente a tanto ruido. Hasta aquí llegamos con el análisis profundo de hoy. Recuerden que la información es nuestra mejor herramienta para entender el mundo y transformar nuestra provincia. Para más información visiten ahoramisiones.com.ar. Nos encontramos en la próxima.